Muy bien. Saludos para todos, especialmente hoy en el Día del Niño y de la Niña. Damos un saludo especial para ellos y deseamos que Dios les bendiga. Sneider, gracias por leer. Sneider, gracias por la lectura. Esto es un buen ejemplo de la inclusión que tenemos en nuestro colegio, porque eres alumno del colegio, pero también en nuestra iglesia. Y tiene mucho que ver con el tema de hoy, la inclusión de todo ser humano. Venimos hablando últimamente con un énfasis en la profecía, en el profetismo. A partir de la predicación de la hermana Berla, me nació esa inquietud, no porque no lo hiciéramos, sino porque queríamos reafirmarlo, el profetismo, no como a veces lo vemos y lo escuchamos por ahí, de tratar de adivinar y de mover otras cosas, no. Un profetismo basado en la lectura de nuestra realidad, en qué es lo que dice la palabra y cómo Dios nos envía a actuar en este mundo. Venimos trabajando últimamente un método bastante cercano o relacionado con la teología reformada, que es partir de la realidad, el ver, el juzgar esa realidad a través de la palabra o texto seleccionado, y el actuar, ver, juzgar y actuar, un método que muy bien debería ser conocido por toda la iglesia, por nuestros maestros de escuela dominical, dada la centralidad e importancia de la palabra de Dios para nosotros. Vamos a hablar de la reconciliación, ¿sí? En esta mañana, la palabra reconciliación basados en Efesios 2, 11 al 22. Vamos a empezar con el ver, es decir, cuál es nuestro contexto o realidad en América Latina en este momento. Desde Caín y Abel encontramos cómo existe la discriminación, pero también hoy el crimen, el racismo, el clasismo, el machismo, la xenofobia, porque aunque a veces creemos que el fenómeno de la migración es solo de Venezuela, no. Hay 281 millones de migrantes en el mundo. Es más, la humanidad siempre ha sido inmigrante. Y los inmigrantes podemos ser indocumentados, pero no ilegales. Ese es un énfasis que trabajamos mucho con los inmigrantes. Es que tú eres indocumentado, sí, pero no eres ilegal. La migración es reconocida como algo, como un derecho humano. Pero también existe mucho el fanatismo religioso, el fanatismo político. ¿Y qué hablar de la violencia contra la mujer? En América Latina hay 5.979 feminicidios en lo que va en estos 2 años. Y en Venezuela, este año han muerto 61 mujeres por violencia doméstica y muchas veces por sus seres más allegados. Y hablemos de la violencia de la niñez. En el mundo hay 1.000 millones de niños que sufren violencia, que sufren esclavitud, que sufren explotación, tanto sexual como laboral, en todo sentido. Y en Venezuela, estamos hablando en el 2018 de 1.484 maltratos a niños según los registros oficiales. Esa es la cruda realidad que estamos viviendo. Y frente a esa realidad es que enfrentamos el texto de hoy, el texto bíblico de Efesios. Para pasarlo enfrentarlo a este texto y poder juzgar a la luz de la palabra de Dios, y empieza la palabra profética a decirnos algo. Efesios es una carta que Pablo escribe a los gentiles. ¿Quiénes eran y son los gentiles? Los no judíos, los extranjeros, judíos y gentiles, judíos y no judíos. Y el libro fue escrito por allá en el año 60 a 62 después de Jesucristo.
Y Pablo le está hablando a la iglesia de ese momento. Recuerden que Jesús le dijo a los discípulos, primeramente vamos a anunciar el evangelio al pueblo judío, pero después a todas las naciones. Algunos discípulos creyeron, no, que era solamente para los judíos. Por eso se asombran cuando hay el anuncio de que hay muchos gentiles que han aceptado a Cristo y que aún han sido llenos del Espíritu Santo. Para muchos eso era todo un escándalo. De tal manera que el evangelio creció también en los no judíos, en los gentiles. Por ejemplo, cuando Felipe, llevado por el Espíritu al desierto y ve que viene una carreta, y en esa carreta hay un etíope, es decir, un extranjero, posiblemente de raza negra, y también dice el texto que era eunuco, así que tal vez era castrado. Y dentro de la cultura judía, nada imperfecto podía entrar al templo o podía ser considerado como bueno para Dios. Felipe se acerca, le habla de la palabra, y este hombre extranjero reconoce a Jesús, y entonces bajan a las aguas y es bautizado. Otra historia que nos habla de esa inclusión es la visión que tuvo Pedro. Pedro ve que baja un lienzo del cielo y hay de todo tipo animal, y el Espíritu le dice, Pedro, mata y come. Señor, yo nunca he comido nada impuro, porque en la cultura judía los animales de pezuña dividida, concretamente, o el caso concreto de los cerdos, no podían comer cerdo. Jesús, ¿qué le dijo? O el Espíritu le dice, lo que yo he creado, no lo llames tú impuro. Y ahí empieza la palabra a romper esquemas cuando creemos en la superioridad de unos o en la exclusividad de los otros. Los gentiles fueron creciendo y llegaron a ser más numerosos que los cristianos judíos. Eran más los extranjeros que aceptaban a Cristo que los mismos judíos. Y empezaron a asumir protagonismo, liderazgo, participación en la iglesia, y esto trajo tensiones, celos, envidias, desconfianza. Entonces aquellos que no aceptaban mucho la cosa y estaban muy bravos, saltaron con el tema de la circuncisión. Bueno, entonces si esos gentiles, se convierten a la fe cristiana, tienen que ser circuncidados porque eso dice la ley. Entonces, especialmente Pablo dice, no, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por lo tanto, no tienen que ser circuncidados, porque lo que nos salva no es el cumplimiento 100% de la ley, sino la gracia de Dios. Y va rompiendo esquemas, sigue la palabra y el Espíritu rompiendo esquemas. Los gentiles antes estaban excluidos, pero ahora son incluidos nada más ni nada menos que en el pacto que Dios hizo con Abraham. El pacto, yo seré su Dios y los voy a bendecir, ustedes serán mi pueblo y me van a ser fieles. Ahora son parte del pueblo de Dios. Algunos siguen creyendo que solo el pueblo de Dios son judíos. Y últimamente lo hemos escuchado mucho. No, el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Los demás no estamos allí incluidos. No, dice que son y somos parte del pueblo de Dios. Dios les ha dado de su espíritu. Les ha dado sabiduría y revelación también a esos excluidos, pero que ahora son incluidos en el pueblo de Dios. Y también les dio la potestad de sentarse en lugares celestiales, ser salvos por la fe en Cristo. Si quiere reforzar toda esta información que le estoy dando, lea el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 para que vea todo el respaldo de lo que estoy diciendo. Y Pablo lanza una advertencia a la iglesia cristiana, a los judíos cristianos. No desprecien a los gentiles, no desprecien a nadie, porque todos son criaturas de Dios y todos son parte del pueblo de Dios. Y les lanza una perla muy especial a los judíos.
ustedes que dicen ser circuncidados y se ufanan de haber sido circuncidados, pero circuncidados de la carne, pero no se han circuncidado de corazón. Cambien, conviértanse también y entiendan que lo que Dios quiere es justicia y no sacrificios. Lo que Dios quiere es que te circuncides de la mente, del corazón, de tu forma de ver las cosas. Ahora también, los judíos tenían que reconocer que antes estaban separados de Dios y del pacto, y separados del pueblo de Dios sin esperanza, antes. Pero ahora deben reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador y aceptar que son parte del pueblo de Dios. Adoptados todos los seres humanos somos adoptados por Dios, porque nadie es hijo de Dios simplemente por derecho propio. La adopción, y en una familia que adopta un niño, ese niño adoptado o adoptivo adquiere todos los derechos del hijo que ha sido traído a la tierra en forma natural. Ahora los gentiles en Jesús están cercanos. ¿Cercanos a quién? Cercanos a Dios, pero también cercanos en forma comunitaria. Han salido de las tinieblas a la luz. Han recibido el perdón y por lo tanto la salvación. Son herederos, y lanza otra perla hermosa, que es ciudadanos del reino. No hay exclusión de ningún tipo. Son ciudadanos del reino porque también han creído en el Señor Jesucristo. Es muy bella la frase y se ha usado mucho en oraciones y cantos. Jesús es nuestra paz. Yo me busqué por internet sobre himnos sobre Jesús es nuestra paz y todos hablan de una paz individual, personal, abstracta, espiritual, que es válida. Jesús es nuestra paz, es mi paz. Pero no encontré a alguien que pasara un poquito más allá, que pudiese ver la dimensión de esa paz. Jesús es nuestra paz porque es nuestra reconciliación con Dios, pero también nos lleva a la reconciliación con todo ser humano. Y vayamos un poco más, la reconciliación con la naturaleza, porque también es creación de Dios. Reconciliación con nosotros mismos, porque debemos aceptar el perdón de Dios. Y también la reconciliación entre todos los pueblos de la tierra. Y Pablo enseña que en Jesús, en el sacrificio de Jesús, el muro de la separación ha caído. ¿Qué quiere decir eso? En el templo en Jerusalén había un muro donde los gentiles no podían pasar, porque si no, iban a merecer la muerte. En un lugar las mujeres, en un lugar los hombres, en un lugar los gentiles. Podían asomarse, pero no podían entrar. Había el muro de la separación. Y dice que en Cristo ese muro se cayó. Así como en la resurrección de Jesús, dice que el velo del templo se rompió, teniendo acceso directo a Dios. Y ya en el pueblo de Dios no existe ese muro de separación. Pero somos expertos en poner muros, en poner talanqueras. Es que tú no eres de mi iglesia. A mí una persona fanática me dice, tú eres presbiteriano, sí, entonces no te salvas. Mi iglesia no salva a nadie y la tuya tampoco. Ponemos talanqueras, cómo somos, qué pensamos, cómo nos vestimos, qué hay que hacer. Y empezamos nosotros a hacer discriminación en el pueblo de Dios. Y Pablo va mucho más a fondo. Me imagino la actitud de los leguleyos, legalistas, fariseos de su época. Las leyes y ordenanzas son anuladas. Las leyes y las ordenanzas son anuladas, dándole mayor importancia al ser humano. No se refiere a los 10 mandamientos. Es que Dios dio 10 mandamientos, pero los legalistas y fanáticos fueron sumando hasta más de 360 leyes y ordenanzas. Aquí Pablo se refiere a esas leyes y ordenanzas, o como el mismo Jesús llamó, palabras de hombres, palabras humanas, pero no anulando los 10 mandamientos. Estas serán anuladas, quedan a un segundo lugar, dando la importancia
a un pueblo, a un solo pueblo. Y el propósito del mensaje de Pablo se centra en crear de los dos pueblos un solo pueblo. De judíos y no judíos, un solo pueblo. Porque todos formamos ese pueblo de Dios. Una raza humana, podemos decir. Un nuevo ser humano. Todos cobijados por el reino de Dios. Esta es una buena noticia. La buena noticia, pregunto, ¿qué es la buena noticia? Bueno, la salvación, sí. Pero tenemos que tener una visión más profunda. Es la salvación, es la experiencia con Jesucristo, pero también la creación de un mundo mejor, porque es posible, ya que Él lo prometió, al decir, el reino de Dios crece entre vosotros. ¿Y es que acaso no hemos leído lo que dice Pablo en Gálatas 3? En el pueblo de Dios ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. Si no lo habían oído o no lo habían leído de esa manera, se lo repito. En el pueblo de Dios ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. En el conjunto donde yo vivo, reunión de vecinos, y yo doy una opinión y se para una persona y me dice, tú no debes hablar porque tú eres extranjero. Saqué mi cédula. Yo no nací aquí, pero soy la ley y la Constitución me dice que tengo derechos. No puedo ser presidente, pero tampoco quiero ser presidente. Yo reclamé mis derechos. Y en una iglesia presbiteriana, una reunión congregacional, se paró un hermano y me trató de extranjero. Y le dije, un momentico. Aquí nadie me trata de extranjero. Aquí todos somos iguales. Somos un solo pueblo. Y tenemos la misma gracia de Dios. Ya vimos nuestra realidad, lo compleja que es nuestra realidad familiar, comunitaria, social, nacional y mundial. Hoy, pensando en la aplicación y en el actuar, se repite la historia de Caín y Abel. Explotación, violencia, desastres. No por voluntad de Dios, sino por el desorden del ser humano. Y la voz de Dios en Génesis se sigue escuchando. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Por eso le decía el domingo pasado, no podemos vivir de espaldas a la realidad. Me dice, pastor, no se mete en política, es que el Señor me está preguntando dónde está mi hermano. Una cosa es la politiquería o el partidismo, esa es otra cosa. Pero nos interesa saber dónde y cómo está nuestro hermano y cómo cambiar su situación. La advertencia de Pablo también es para nosotros en el mundo, en la sociedad y en la iglesia y concretamente en esta comunidad. No discriminen a nadie. No podemos discriminar a nadie. Porque todos formamos parte y merecemos la gracia de Dios. Somos un solo pueblo, una sola humanidad, una y sola iglesia. Y sobre todo, los más pobres. A mí hace unos años, no sé si debe decirlo, en otra iglesia me dijeron, pastores, que a usted se le pegan la chusma. Y dije, bueno, gracias a Dios porque a Jesús le pasaba lo mismo. Porque algunos ven los nuevos miembros, qué capacidad económica tiene. Esa no es nuestra función. Y Jesús le dio prioridad a los más pobres y nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. Gandhi enseñaba, aunque lo dije, no era cristiano, pero era muy amigo y muy respetuoso de la fe cristiana. Decía, no hay camino a la paz. La paz es el camino. Y en una lucha no violenta liberó a una gran nación como la India. Y sigue siendo un líder importante en la conciencia de la humanidad. No hay camino a la paz es el camino. Pero una paz que es fruto de la justicia. A veces hablamos de paz, pero bíblicamente, sin justicia, no puede haber paz en la tierra. Ahora, parafraseando o comparando esa frase de Gandhi con lo que acaba de decir Pablo en Efesios,
Podemos decir, Jesús es nuestra paz, Jesús es el camino y nos llama a seguirle viviendo cada uno de sus principios. Repito, Jesús es nuestra paz, Jesús es el camino y por lo tanto le seguimos. Yo me preguntaba, hermanos, y le pregunto a ustedes, frente a esta reflexión de Pablo y que hemos hecho nosotros hoy, ¿cómo es posible que muchos cristianos hoy aprueben la masacre en Palestina? Los palestinos tienen en ese territorio, algunos dicen más de 4.000 años. Cuando los judíos fueron dispersados, los palestinos estaban allí, se quedaron allí. Es un pueblo con idioma, con ideología, con política, con territorio, con cultura, todo. Y hay algunos cristianos, incluyendo católicos, evangélicos, que justifican que como Israel es el pueblo de Dios, vamos a justificar lo que su gobierno está haciendo. Van más de 40.000 muertos. Y yo conozco una persona que me dice, es que el pueblo de Israel tiene el derecho de hacerlo. No. No es el pueblo de Israel, es el gobierno de Israel. ¿Cómo entender que un pueblo tiene derecho de masacrar a niños, mujeres, ancianos de esa manera? Y el mundo callado, el mundo quieto. No hay nada que podamos hacer al respecto. Por lo menos lo hablamos. ¿Qué dicen las iglesias? Ese tema no se toca. Pues yo decidí romper ese muro y tumbar la pared. Eso no se dice, sí se dice. Y eso es profético. Allí es donde vemos la verdadera profecía. En la denuncia de los males de este mundo y en el anunciar que hay buenas noticias y hay esperanza. Por lo tanto, personalmente, respetando lo que ustedes crean, desapruebo completamente y me uno a la denuncia en contra de la masacre de un pueblo como Palestina. Seamos y somos agentes de reconciliación y de paz. Esa es nuestra consigna. A la violencia, dice una canción, daremos nada. A la paz, ¿qué dice la canción? Daremos todo. A la violencia daremos nada, a la paz daremos todo. Vamos a terminar esta reflexión con el canto de la oración de Francisco de Asís. Hazme un instrumento de tu paz. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda, fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Ayúdame a nunca buscar querer ser consolado, sino consolar, ser entendido, sino entender, ser amado, sino yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, es perdonando que nos das perdón, es dando a todos como tú nos das, muriendo es que volvemos a nacer. Maestro,
desolados